Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a tocar dentro de los levantamientos topográficos, lo que se llama la hoja de cálculos, etapa de gabinete. El objetivo de este curso es el de procesar y calcular los datos de campo para poder obtener las coordenadas y cotas, ¿no? Estos tres datos son muy importantes para proceder a la siguiente etapa de este levantamiento. Vamos a hablar acerca del cálculo del ángulo horizontal corregido por cierre de figura. Todos los ángulos que se levanten en el campo, ya todos los ángulos que se levanten en el campo, vamos a sumarlo consecutivamente y luego vamos a compararlo con las fórmulas teóricas. Lo de acá es cuando se trata de una sumatoria de ángulos internos y lo de acá cuando tratamos de una sumatoria de ángulos externos. Y de esta manera poder encontrar el error total que se ha cometido en el levantamiento. Si estamos dentro del error permisible, entonces el levantamiento está correcto. De lo contrario, tendríamos que volver a realizar el levantamiento teniendo el mayor cuidado posible. Mejor dicho, me refiero a una precisión un poco mejor que la anterior. Acto seguido, calculamos el ángulo vertical verdadero y la distancia horizontal, así como la distancia vertical. El ángulo vertical verdadero, ¿no? El ángulo vertical verdadero se calcula a partir de un ángulo del tipo nadir o del tipo cenital o del tipo directo. Para tal efecto se recomienda utilizar gráficos. Y luego, una vez encontrado el ángulo vertical verdadero, procedemos al cálculo de la distancia horizontal y distancia vertical. Acá hay dos rubros muy importantes. Cuando medimos la distancia con wincha, utilizaremos estas fórmulas. Para el DH o la distancia horizontal, y para el dB o la distancia vertical. Asimismo, cuando medimos la distancia con mira, o sea, de una manera indirecta, se utilizan estas dos fórmulas para encontrar lo deseado correspondiente a la distancia horizontal y a la distancia vertical. Acto seguido, procedemos a calcular el azimut y el rumbo de nuestro levantamiento. Para esto, en primera instancia, si queremos calcular el azimut, vamos a utilizar el método de los ángulos a la derecha. Es como si fuese una regla, ¿no? Por eso le ponemos aquí una regla y decimos lo siguiente: al azimut de la línea anterior vamos a sumarle el ángulo a la derecha. Si esta suma es mayor de 180, entonces vamos a tener que, si es menor a 180 grados, vamos a tener que aumentarle 180 grados más. Y si la suma es mayor de los 180, hay que restarle 180 grados. Y de esta manera encontramos el valor del azimut siguiente. Pero ¿qué va a suceder cuando en la suma excedemos a los 360 grados? Lo primerito que hay que hacer es quitarle 360 y luego procesar como en la parte superior, ¿no? Cuando es menor a 180, aumentarle 180. Y cuando es mayor a los 180, quitarle 180. Y de esta manera estaríamos calculando todo lo que se llama el azimut. Luego, el rumbo lo vamos a encontrar a partir de este azimut. Y con las reglas que indicamos acá, 1, 2, 3, o sea, de acuerdo a los cuadrantes. ¿Ve? Como ejemplo podemos decir, si el azimut encontrado varía entre 0 a 90 grados, que pertenece al primer cuadrante, el rumbo va a ser idéntico. En cambio, cuando el azimut, ¿no?, varía entre los 90 y 180, me refiero al segundo cuadrante, el rumbo vamos a encontrarle restando 180 grados menos el azimut correspondiente. Y cuando estamos en el tercer cuadrante, el rumbo lo encontraremos restando el azimut correspondiente menos 180 grados. Y cuando ya se encuentra en el cuarto y último cuadrante, entonces el rumbo encontraremos restando el azimut 360 grados menos el azimut correspondiente. Acá la nomenclatura de cada uno de los rumbos, ¿no? En el primer cuadrante va a ser noreste, en el segundo va a ser sureste, en el tercero suroeste y en el cuarto noroeste. Vamos a calcular las coordenadas. Para calcular las coordenadas originales, o sea, las proyecciones de cada lado, vamos a utilizar estas dos fórmulas.
En el cálculo del azimut va a ser igual, ¿no? La latitud va a ser igual a la distancia horizontal que calculamos previamente por el coseno del rumbo que acabamos de encontrar. Y la longitud va a ser igual a la distancia horizontal por el seno del rumbo. O sea, estas dos fórmulas es muy importante para obtener las columnas de latitud y de longitud propiamente dicho. Una vez calculado, una vez calculadas las coordenadas originales, ¿no? Calculamos las coordenadas finales. A lógico, vamos a tener en cuenta, ¿no? Si utilizamos la diapositiva anterior, vamos a decir de que en caso de existir error, tendríamos que corregirlo, estas coordenadas originales. ¿Para qué? Una vez corregido, encontrar recién las coordenadas finales. Entonces, vamos a decir de que estas coordenadas finales podrían ser absolutas o relativas, ¿no? Absolutas cuando, por ejemplo, utilizamos coordenadas UTM. En cambio, relativas cuando nosotros podemos inventarnos números, ¿no? Quizá, como ejemplo, 1000, 2000, 5000. Entonces, esos serían coordenadas relativas. Por último, mencionaríamos el cálculo de cotas, ¿no? A cada cota base, ¿no? De los puntos anteriores vamos a sumarle la altura de instrumento y luego restarle la distancia vertical en caso de que el ángulo sea de depresión. Y se suma en caso de que el ángulo sea de elevación. Para esto también es recomendable utilizar, ¿no? Gráficos correspondientes y de esta manera encontrar las cotas deseadas. También hay que tener en cuenta, igual que en las coordenadas, si existe un error, estas vamos a corregirla, ¿no? A través de las fórmulas matemáticas. Acá estamos mostrando un ejemplo de todos los cálculos correspondientes que realizamos, ¿no? Si nos fijamos por acá en el primer cuadrito, estamos calculando el ángulo horizontal por cierre de figura. Ahora, esto de acá, estos cuatro ángulos corregidos, sí nos tienen que dar, ¿no? Nos tienen que dar comparando con estas fórmulas de la suma teórica. ¿Ya? Si fuese, por ejemplo, llámese 4 vértices que medimos, 4 menos 2 sería 2, por 180, 360. Eso indica de que estos cuatro ángulos deberían de dar 360 grados siempre y cuando trabajemos con ángulos interiores. Y si trabajamos con ángulos exteriores, tendría que darnos también el producto, ¿no? El producto de esta fórmula que estamos viendo acá. Luego calculamos el ángulo vertical verdadero, la distancia horizontal, la distancia vertical, el azimut, el rumbo, para recién encontrar estas coordenadas originales. Habíamos dicho, si es que hay error, lo corregimos de esta manera. Aquí vienen las correcciones utilizando las formulitas que están acá, las fórmulas matemáticas que habíamos mencionado. Luego encontramos las coordenadas corregidas, recién para al final encontrar las coordenadas finales. En este caso, por ejemplo, hemos utilizado, ¿no? En este ejemplo hemos utilizado coordenadas relativas, ¿no? O sea, no son coordenadas UTM, sino relativas. Lo importante es que si partimos de 10.000, tanto en latitud como en longitud, también debemos de finalizar igual con 10.000 en cada caso. Eso significa de que el cálculo está bien hecho. Luego, finalmente, nos saltamos hasta acá, hasta el cálculo de cotas, igualito, ¿no? Si encontramos un error, entonces lo vamos a corregir con las distancias acumuladas, encontramos la corrección y por último las cotas corregidas. En caso de, digamos, de querer retroalimentar algo, hemos utilizado estas bibliografías, la misma que podría recomendar para poder enterarse algo más acerca de este tema relacionado a los levantamientos topográficos, pero básicamente en lo que se refiere la hoja de cálculos.